Jalapa de hoy, de siempre. Jalapa de las ferias, de las flores, de los comerciantes que hasta aquí llegan para mercar sus productos. Jalapa, la que deseamos ver brillar. La Jalapa de grandes mujeres y hombres que cada amanecer tienen una nueva esperanza por ver a nuestra ciudad florecer al calor empresarial. Jalapa de los grandes artistas, poetas, cocineros, bailarines, deportistas, maestros, pintores, profesionistas y cientos de grandes más. Jalapa de los empresarios, de los comerciantes, de los universitarios. Hoy aquí, en torno a esta mesa, para una buena charla con sabor a café. Al calor empresarial, una ventana y un espacio en donde los que hablan son los actores sociales de esta gran Jalapa. Bienvenidos al calor empresarial, un espacio del calor político y Teleclic. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que esté usted viendo este programa. Les saludamos con mucho gusto. Un programa más de Al Calor Empresarial, un espacio de Al Calor Político, y hoy nos encontramos en una mesa de grandes jalapeños, de personajes que han hecho historia en nuestra ciudad capital y que además tienen una característica en común. Todos ellos han desarrollado su vida comercial, o la gran mayoría de ellos, en el centro histórico de Jalapa, en esta ciudad bella, hermosa, próspera, y que ha corrido varios embates durante muchas ocasiones, desafortunadamente, pero que sin duda alguna, juntos como sociedad civil, estamos todos dispuestos a trabajar por ver nuevamente a nuestra gran ciudad en un nuevo momento. Y qué mejor hacerlo basándonos en la historia de lo sucedido y proyectando hacia el futuro. Me da muchísimo gusto recibir a grandes amigos, amigas de muchos años que nos conocemos por ser parte de esta gran Jalapa. Al licenciado Jesús Castañeda. Jesús es representante, presidente de Empresarios SOS. Es una asociación civil. Jesús, gracias por estar este día con nosotros. Gracias por la invitación, Mauricio. A un amigo inquieto, movido, líder, siempre echado para adelante, con la vista al frente, y eso es maravilloso, encontrar personas así. A José Rogelio Ibáñez, mejor conocido como Pepe Ibáñez. Él es presidente de del Consejo Ciudadano para la Cultura, el Arte y el Comercio. Es otra asociación civil que tiene representación en todo el país, es una representación nacional, y él hace sus funciones en la capital de esta ciudad de Jalapa. Me da también muchísimo gusto recibir al maestro Sergio Vero Ochoa. Él es propietario de una de las panaderías, o de las primeras panaderías, si no es que la primera, ya lo sabremos en un rato más, Sergio. La panadería Progresista de Jalapa. Muchas gracias por estar con nosotros este día en la mesa. Tenemos también, por supuesto, al licenciado Vicente Espino. Seguramente también muchos de ustedes lo conocerán. Él es el cronista oficial de la ciudad de Jalapa. Él nos contará, y además sabe mucho sobre la historia, por supuesto, de nuestra ciudad, las anécdotas, las historias,
y además es un hombre incansable, siempre está publicando diferentes artículos, hace siempre esfuerzos porque todos estemos enterados de lo que ha sido la historia. Nadie puede entender el presente si no conocemos el pasado, y tú lo sabes muy bien, y me da mucho gusto recibirte en esta mesa. Y por supuesto, muchas gracias, una gran mujer, también trabajadora, y ahora iremos conociendo también a Heidi Monroy. Ella es estilista y diseñadora de imagen, jalapeña, por supuesto, también de estas mujeres ejemplo que salen todos los días, luchan, trabajan. Y bueno, pues decirles que hoy estamos en esta segunda temporada del Calor Empresarial, transmitiendo desde un espacio único, un espacio emblemático, en donde han sucedido muchas cosas, y es el Casino Jalapeño, este lugar que está en el corazón de nuestra capital. Y qué mejor que poder preguntarte, mi querido Vicente, cuéntanos un poquito antes de arrancar en este día del calor empresarial y del tema que nos va a llevar, pero saber un poquito de historia de este lugar. Bueno, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Y efectivamente, yo creo que estamos en un recinto que le hace un gran homenaje al comercio de la ciudad. En el siglo XIX y muchos años atrás, la tradición comercial de Jalapa tuvo grandes aciertos desde el siglo XVIII, en el que las mercaderías que venían de Europa por decisión del rey, Jalapa fue la sede de las operaciones comerciales, y posteriormente estos comerciantes que en el momento en el que cambian las reglas del comercio ultramarino se ven en la necesidad de buscar el apoyo del rey para convertir a Jalapa en una villa formal y entrar en una nueva dinámica que es justamente el establecimiento de redes comerciales para mantenerse en esa actividad y desde luego el progreso de la ciudad. Ahí hay que pensar que entrado el siglo XIX hay necesidad, hay todo un proyecto a partir de Lucas Alamán de llevar las empresas que van a ser las fábricas textiles y que hay que impulsar la industria textil, y Jalapa queda en ese encuadre, lo mismo que la región de Orizaba. Y de ahí tenemos lo que conocemos ahora como la fábrica del dique, justamente por el dique que hubo que construir para generar la energía motriz, pero tuvimos otras, ¿no?, que se fueron aunando a las que ya existían antes, como fue la que ahora conocemos de San Bruno, el Molino de la Pedreguera y otros tantos. En ese ejercicio, para 1868, el grupo de empresarios, aquellos hombres que corrieron los riesgos de invertir con sus capitales, de impulsar una economía estable en la ciudad a través de la industria fabril, se agruparon y encontraron en el formato del casino, este modelo que de alguna forma venía de Europa, la integración de los grupos en los cuales la familia va a ser el gozne que va a permitir entre ellos generar vínculos y relaciones. Ahí se piensa en el proyecto del casino, se formaliza para 1868 en la esquina de lo que hoy conocemos como la calle de Roa Bárcena con la calle de Lucio, la casa donde nació Rafael Lucio muchos años antes, pero que era propiedad justamente de la familia de empresarios de los dueños, de los siguientes dueños de la fábrica del dique, la familia Cerdán, don Pantaleón y don Agustín Cerdán. Ellos van a ser pioneros en la formación del casino y va a ser el lugar del punto de encuentro en la sociabilidad, en la dinámica de integración con los agentes externos. Es decir, se va a hacer, por ejemplo, cuando el gobernador Enríquez lo designan gobernador del estado, le van a hacer un gran baile en ese antiguo caserón para generar esos vínculos con quienes van a ser los agentes determinantes en el impulso a la economía, al desarrollo económico del Estado. Y de ahí, bueno, va a haber una movilidad hasta 1901, en que ya ha crecido el grupo lo suficiente y, bueno, tienen la capacidad de adquirir este inmueble
que es una casa histórica que había pertenecido a una familia importante de tareas agrícolas en la región, que es la familia Gutiérrez, ¿no? Y justamente establecen a través del formato de las pólizas de participación social la construcción, más bien la compra y la rehabilitación del inmueble con todos los equipamientos que iba a tener. Así es decir, el inmueble tuvo modificaciones cuando lo adquiere hay un acuerdo en el que hay necesidad de rehabilitarlo para ponerlo en condiciones de que tenga la función para la que es destinado, ¿no? Un casino, ¿no? Okay. Y en ese momento, bueno, hay que rehabilitar. Seguramente este era el salón principal de la casa. Y probablemente también, bueno, tenemos un comedor que está atrás, maravilloso, muy bien distribuido, pero había que darle los espacios para que quienes venían aquí pudieran compartir desde la bebida, los grandes bailes, ¿no?, que hubo en aquellos momentos, y también las diversiones, la mesa de billar, la mesa de boliche, los juegos de ping pong, ¿no? Y así también incluso la pelota del juego pues es boliche, ¿no? Justamente con dos canales. Así es, ¿no?, que está en la parte posterior, abajo, sí, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, creo que a partir de ese momento el casino ya toma forma. Vemos en la entrada del edificio la lista de los fundadores, vemos el acuerdo justamente, y además las reglas de quiénes van a participar en esa integración. Evidentemente familias acomodadas en una posición empresarial, comercial de la ciudad para generar dinámicas de crecimiento. Es decir, esto estaba realmente construido o conformado para los empresarios jalapeños. Creo yo que ese es el sentido de un casino como este. Claro. ¿No? Como lo fue el Españoles, ¿no? ¿Y cómo jugaba en ese entonces con el Centro Recreativo Jalapeño? Bueno, es que había dos enfoques. El Centro Recreativo estaba destinado, además presidido también por miembros del Casino Jalapeño en un momento, pero estaba destinado más a generar un ambiente de integración social más popular. Oye, y entiendo que llega un momento en que también este espacio viene hacia abajo y lo retoma a otro grupo de empresarios ya en los últimos... Bueno, yo creo que el asunto es que la dinámica de integración de los empresarios fue variando, ¿no? Cuando creamos ya asociaciones civiles en un formato legal y jurídico, los empresarios se van a ir organizando de manera diferente. Hay que tomar en cuenta que también Jalapa tuvo un impacto a principios del siglo XX con la migración libanesa, que fue determinante en el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Es más, lo sigue siendo de alguna forma, ¿no? Entonces cada quien fue formando agrupaciones y el casino, por propia inercia, fue perdiendo el sentido original y de alguna manera se volvió ya nada más un centro de reunión. Y hoy día, en este momento que fue recuperado el inmueble por la visión empresarial y la visión de servicio, bueno, tenemos un casino que en este momento sirve para reunirnos para fiestas privadas, para encuentros literarios, encuentros musicales, presentaciones de libros, incluso comercio, ¿no? En la parte de abajo, en algún momento un comedor. Tiene que buscar también alternativas para sobrevivir como una institución de la ciudad y para la ciudad, ¿no? Pues increíble conocer. Seguramente usted que nos está viendo también le parece sorprendente. Seguramente habrá muchos que lo sepan, no lo sé. Para mí es hermoso conocer esta historia y saber que el calor empresarial hoy por hoy se está realizando bajo toda esta historia y este contexto. Y bueno, ya después de haber escuchado esta parte, pues sin duda alguna me gustaría abrir la mesa formalmente y bueno, si les parece bien, podemos platicar, podemos conversar entre todos, no hay un orden estricto. La intención es hablar de nuestra querida Jalapa. Sabemos hoy por hoy que estamos en una situación compleja debido a la pandemia, debido tal vez a malas decisiones tomadas por varios gobiernos. Pero bueno, sin duda alguna también sabemos que vivimos en una ciudad que tiene una riqueza cultural, una riqueza artística, de grandes hombres, de grandes estudiosos, en fin, que tenemos, somos sede de muchas universidades, somos cuna de mucha historia. ¿Cómo visualizan en este momento, Pepe, si quieres empezar con nosotros, a nuestra capital?
y hacia dónde la ves. Muy bien, gracias por la invitación, Mauricio. Al contrario. Mira, es una pregunta interesante, ¿hacia dónde la vemos? ¿No? Y antes de empezar a decir hacia dónde vemos que va Jalapa, sí tenemos que decir que una de las principales actividades de Jalapa a través de la historia, y aquí está el maestro Espino, que no me dejará mentir, fue el comercio a través de ferias, ¿no? Entonces, Jalapa tenía esa actividad preponderante en sus inicios. Y hemos visto que a través de la historia de Jalapa se han venido haciendo actividades comerciales distintas, diversas. Tan es así que pasando ya los años y de lleno en el siglo XX, estamos hablando de que en Jalapa se empiezan a conformar negocios particulares, empresas familiares, ¿no? Que con el tiempo van creciendo y se van desarrollando. Eso es lo que sustentó a Jalapa hasta hace pocos años. Te estoy hablando quizás unos 30, 40 años. Todavía las empresas familiares eran las que sustentaban Jalapa. Y tenemos familias que no vamos a mencionar nombres porque podría yo omitir alguna y me sería muy penoso. Pero familias muy conocidas, apellidos muy renombrados en la sociedad, de personas que a través de sus empresas vinieron dando fuentes de trabajo, pero aparte también soportando la economía de la ciudad. Esto lo tomo en cuenta por una sencilla razón. En estos últimos años, y estamos hablando por lo menos los 2 últimos años, por razones económicas y por razones de pandemia, se han cerrado aproximadamente 1,500 empresas en un polígono céntrico que va desde lo que es 20 de noviembre, esquina Jalapeños Ilustres, en línea recta te sigues pasando Jalapeños Ilustres, Enríquez Ávila Camacho, hasta llegar a lo que es la esquina de 20 de noviembre con Jalapeños Ilustres, con Avenida Ávila Camacho y la Avenida Jalapa. Y de lo que es la calle Zaragoza, que tenemos aquí a espaldas, hasta lo que es la calle de 20 de noviembre, Oriente, subiendo todo lo que es la calle de Revolución y Lucio. Bueno, 1,500 empresas es mucho. Es un mundo de empresas. Por supuesto. Algunas cerraron para poder dar en arrendamiento sus locales, otras cerraron y quebraron, otras cerraron y se fueron de Jalapa, y algunas empresas nuevas han retomado el local, el comercio, pero ya no son jalapeños. Algunos ya no vienen siendo jalapeños. Entonces, ¿cómo vislumbramos esta situación los comerciantes, los empresarios del centro? Cambios, necesita haber cambios. Y cambios radicales, ¿no? Quizás las empresas que veíamos tradicionales ya no las vamos a volver a ver. Pero necesitamos generar una dinámica que reactive la economía. Ahora, a nosotros nos interesa muchísimo, independientemente de que haya grandes empresas, consorcios, sí, nos interesa mucho la pequeña empresa, la de capital local, claro, porque esa es la que genera empleos en la ciudad. Esa es la que le da de comer al ciudadano que viene hasta de Coatepec o de Jico, ¿no?, a trabajar todos los días aquí a Jalapa. Como un centro de abasto. Así es. Entonces, nos interesa mucho que se fortalezca la empresa, la pequeña empresa que da de comer a la población. Y para eso necesitamos, obviamente, proyectos que vengan de los mismos empresarios, que los trasladen al gobierno, que es el encargado de aplicar ciertas situaciones para apoyo a los comercios. Hasta ahí quisiera yo hacer una pausa, claro, para dejar que opinen los demás. Claro. Jesús, te escuchamos. Mira, es muy interesante ver el origen, ¿no?, de nuestra ciudad. Es interesante ver cómo de pronto la comunión de ideas de un grupo empresarial da forma a este recinto. Lo que me da como un punto de partida, como una gran necesidad es, necesitamos ponernos de acuerdo. Yo creo que parte de lo que nos ha hoy afectado es justamente estos desencuentros, estos desacuerdos, esta falta de proyectos colectivos o de proyectos totalmente ciudadanizados que le den continuidad a todas las cosas. Hemos dejado en mucho el destino de nuestra ciudad en manos de la clase política. Y la clase política tiene una gran debilidad, o sea, dentro de su visión egoísta, quieren siempre reinventar todo y desechar todo. No se rescata nada como útil, como servible, y entonces siempre estamos reinventando nuestra ciudad y siempre estamos volviendo a empezar. Y yo creo que esta dinámica había funcionado de alguna manera,
Pero de pronto nuestra ciudad empieza a crecer, a tener un crecimiento, y entonces todo lo que se podía controlar dentro de un espacio reducido empieza a tener sus propias complicaciones por el crecimiento. Y esto es, de pronto el establecimiento de más empresas que ya no caben en el centro fuerza a la creación de plazas comerciales. Y en cuanto se establecen las plazas comerciales, entonces la economía empieza a migrar hacia esos puntos, y entonces empieza a tener una grave afectación en la parte del centro histórico. De alguna manera, las plazas comerciales venían a ser una necesidad, la respuesta a una necesidad. Sin embargo, aquí también es importante rescatar, ¿no? La identidad de una ciudad está en su centro histórico. Ese es el punto de referencia. Diríamos, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, la gente siempre va a buscar un letrero que dice centro, ¿ok? Y entonces, se va a remitir al centro como para ver un punto de partida para su visita turística de una ciudad. Siempre tiene como punto de partida el centro. Claro. De manera que, pues nosotros de pronto pareciera ser que nos fuimos olvidando del centro, y empezó a surgir ese boom en las orillas de la ciudad, que motivó que entonces el centro entra en una crisis, porque se vuelve, aparte de la consecuencia de esto, es un problema inmobiliario, porque quienes son propietarios del local pues pueden aguantar la disminución de sus ventas, claro. Pero el que paga renta, claro, pues el que paga renta ya no aguanta, ¿no? Por supuesto. Claro. Y entonces, pues de pronto empezamos a ver locales, se renta. Es que hablar de 1,500 negocios en un diámetro de, ¿qué? 2,5 kilómetros a la redonda, es decir, por las dimensiones que estás hablando, o menos, es verdaderamente terrible, y pensar además eso multiplicado por el número de trabajadores que se quedan sin empleo, ¿no? Sí, pero bueno, es una gran afectación. Y aquí hay algo que me gustaría rescatar, porque diríamos en el corazón de las personas mayores, y que conste que no es que querramos eludir ese asunto, lo que sucede es que las personas mayores, hablar del centro era su, como diríamos, su corazón estaba aquí, en el centro, porque en el centro estaba no solamente la actividad comercial, estaba también la actividad religiosa. ¿Era la pasión? Sí, y aquí estaba la actividad histórica, y aquí estaban incluso los poderes, ¿no? De manera que aquí convergían varios temas, y entonces para la gente ir al centro era como una situación obligada. Cuando le cambias el concepto, para la gente no encaja. Claro. Ok, la gente quiere seguir viniendo al centro. Un centro debilitado, entonces empieza a tener pues y además con estas variantes lamentables y tristes, yo entiendo que las sociedades evolucionan y crecen y se modifican, pero bueno, perder la esencia, como tú dices, hoy por hoy, pues ya no rentan los espacios los jalapeños y aquellos ciudadanos que amamos nuestra ciudad, sino que empiezan a llegar nuevos comercios y diferentes tipos de empresas. Heidi, a mí me encantaría conocer tu punto de vista al respecto. Muchas gracias por la invitación. Soy la única mujer por aquí. Afortunadamente. Gracias. Retomando un poquito lo que nos platicaba, que interesante saber la historia de nuestro comercio, ¿no? Las familias jalapeñas eran contadas las que constituyeron el centro de la ciudad. Yo platico con mis tíos, con mis tías, y hablan de lo que era el comercio local. O sea, realmente era apoyo entre las mismas familias. Es muy interesante lo que menciona sobre este lugar. Me imagino que aquí surgieron interminables negocios y empresas. Hoy en la mañana comentaba en torno a una mesa de cantina se gestaron negocios, seguramente. Segurito. Así es. Un matrimonio. Sí, así es. Seguro que sí. Bueno, mi rubro es muy amplio. La belleza, ¿verdad? La mujer siempre estamos al frente de este rubro. Hoy en día, bueno, antes eran muy poquitos los salones de belleza, y ahí estaba la sociedad jalapeña, ahí cuántas cosas no se sabían hasta la fecha de todo lo que nos enteramos en los salones de belleza.
Y bueno, es importante la función de la mujer en una empresa, Por supuesto. en el comercio local, en el comercio jalapeño. En lo particular, lo que mencionaba el licenciado Ibáñez, el compañero se me olvidó. Jesús, lo que ha mermado con esta pandemia, pero ya traíamos de 2 años atrás una economía que venía en decadencia. Y con esto de la pandemia tuvimos que las mujeres ponernos las pilas en muchos aspectos. Yo en lo particular tuve que cerrar 1 mes y medio mi negocio, de no abrirlo para nada por seguridad a mi familia, adultos mayores que tengo en casa, y pues a crear otras cosas, hacer comida desde casa para poder seguir activando esa economía jalapeña, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia trajo muchas cosas de desventaja. Muchos amigos empresarios han tenido que cerrar, desafortunadamente, con más de 20 años sus negocios y quebraron. ¿Quebraron por qué? Porque no pudieron pagar la renta, como bien lo menciona Jesús. Rentas que desafortunadamente aquí son súper caras, muy, muy caras. Una renta en el centro de la ciudad no baja de 25, 30 mil pesos. Son costos que en una época de pandemia, el sostenerla, imposible. Bueno, sin embargo, ha habido gente muy consciente de ello que ha bajado la renta, ¿no?, a esos empresarios con tal de que no cierren sus negocios. Por supuesto. Pero viene la parte oficial de impuestos, seguros y demás, que eso es lo que ya no te permite seguir avanzando y seguir cubriendo, ¿no? Pero bueno, en lo particular tuve que trabajar desde casa, tuve que innovar, entrar a la parte de la comida, lo culinario, me puse a crear lo que es la cochinita pibil y desde casa empecé a trabajar para seguir generando ingresos. Esas y como son yo, las grandes muchísimas mujeres mujeres que tuvimos que abrirnos camino en esta terrible situación que estamos, espero que ya podamos decir, terminar pronto, ¿verdad? Pero tuvimos que buscar camino a reinventarnos. Sin duda. Sergio Vera, gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, tú también tienes desde otra perspectiva también el sentir de toda una historia a través de un producto que, pues, en Jalapa y en muchas partes de México, pero en Jalapa, ¿quién no va por su pan a las 6 de la tarde para echarse un café sopeado, chopeado, ¿no? Platícanos. Luego, cuando está el maestro Vicente, me inhibe porque pues finalmente es el que sabe. El maestro Vicente. Mire, cuando dices tú lo que vemos en Jalapa, y también quisiera yo decir lo que no vemos en Jalapa, ya lo comentaron los compañeros, el centro histórico de Jalapa o el casco de Jalapa, que es prácticamente el que describió Pepe, un poquito más abajo todavía algunos, han sufrido este declive de negocios, no solamente de la pandemia para acá. Creo que tenemos como unos 10 o 12 años, bueno, las reuniones que tuvimos en aquellos años, ya tienen como 4 o 5 años que empezábamos a comentar todo este declive. Factores son muchísimos, la sociedad va transformándose, va cambiando, y bueno, finalmente los que estamos al frente de los negocios pues tendremos que irnos reinventando, algunos manteniendo la tradición, que también en mi caso ha funcionado. Sí, ha sido difícil. Los problemas ahí están, las soluciones cuesta trabajo encontrarlas. Claro. Aquí, por eso le decía, lo que no vemos, el centro histórico se nutre de las colonias. Afortunadamente, si bien es cierto que hay muchas plazas, una buena parte de la sociedad jalapeña no va a las plazas. Entonces, eso permite un poco que el centro histórico pudiera tener todavía un futuro, porque la gente viene al centro. En el negocio de nosotros, que es el del pan,
Mucha gente dice, yo voy a comprar pan al centro, porque hoy voy al centro, sábado y domingo voy al centro. Entonces compro pan en el centro. Luego me dicen allá, es que yo compré pan en el centro, hoy no voy a comprarle a usted, porque tengo una sucursal en la colonia. Bueno, viene al centro, compra el pan, pero afortunadamente lo compra en la Progresista, en la mía, que está en el centro. Entonces me hace el mismo negocio, yo hago el mismo negocio en el centro, con la misma gente, pero viene al centro. Claro. O sea, ese fenómeno se da en muchos negocios. ¿Sí? Ustedes pueden observar cómo las tiendas de conveniencia no hay en el centro demasiadas tiendas de conveniencia. Están en las colonias, ya se fueron a las colonias. Claro. ¿Por qué? Porque en el centro no tiene gente. Entonces, ¿cómo traer la gente al centro? Eso es lo que habría que pensar. Aparte de la gente de las colonias que viene al centro, nosotros tenemos gente que viene también de Coatepec, de Ocelo, toda esa parte de la zona acá de la sierra, por esta parte de Coatepec, y tenemos la gente que viene de San Andrés, Tlanehuayocan, pero tenemos más gente que viene prácticamente desde Misantla a Jalapa. Esa gente llega a través de los camiones banderilla, ya le estoy haciendo promoción. ¿Ya? Todo eso se tiene que ir analizando, cómo hacer que el centro no muera. Le digo rápidamente, cuando se abre, cuando determina, hoy vamos a sacar del centro a las centrales de abasto, o los que abastecen los productos básicos agrícolas, y quitan de la zona de Pípila, que es la que más me afectó a mí, y de San José, y se la llevan a la central de abasto. Cuando dicen quitamos a esos, no pensaron en los negocios del centro. Una buena parte de la población que viene al centro de Jalapa venía a comprar, y venía a comprar a esos negocios, a los de Pípila y a los de San José. Los quitan y bueno, pues entonces el centro histórico se va quedando desvalido, porque finalmente cuando viene la gente y dice voy a comprar tomates, pero también se lleva otra cosa, pero finalmente se siente que viene despeinado y pasa a la estética. El chiste es que la gente venga. ¿Cómo hacer que la gente venga? Así es. Yo, mira, pensando un poco en lo que dices, en lo que dicen todos, ¿no? Jalapa, por supuesto, de las ferias, Jalapa de las flores, Jalapa de los empresarios, Jalapa de los músicos, Jalapa de los grandes artistas, de los universitarios, este centro histórico que tiene tantas cosas. ¿Por qué no? Entiendo la situación, pero ¿por qué no buscar esa forma de reinventarnos en esquemas que además ya existen y que ya están establecidos en los grandes festivales del centro histórico, en las grandes posibilidades de desarrollar y de generar diferentes actividades agrupándose en una forma organizada y construyendo nuevos caminos? Yo sé que a veces las palabras pueden ser como muy fáciles de decir, ¿no? Y muy sencillas. Sin embargo, creo que también Jalapa, ustedes hablan de las plazas comerciales como un espacio que tal vez quita actividad al centro histórico. Yo no coincido al 100%, ¿por qué? Porque seguramente las personas que vienen de otras entidades de alrededor de nuestra capital y que vienen a abastecerse, que siguen siendo de una u otra manera el centro de abasto, yo creo que valdría la pena, y siempre lo ponemos en la mesa, siempre la crítica, siempre el análisis puede ser interesante. Creo yo que las acciones son lo importante, ¿no? Y por ello lo digo, basados en la historia de la evolución que tan claro y rápido nos planteaste y nos hiciste un panorama muy padre de esto. ¿Qué visualizas tú hacia esto que pongo en la mesa? Quisiera agregar a todo lo que se ha dicho que la ciudad tiene sus propios destinos. De la calle de Altamirano para el norte hay un destino que satisface justamente la demanda
de la canasta básica que satisface lo que tú señalabas hace rato. Jalapa es una ciudad metropolitana en donde vienen de muchas comunidades a comerciar, pero los actores que vienen en busca de los alimentos de primera necesidad, de las semillas y de todo lo demás, también requieren de servicios como de peluquería, como de belleza, como del pan, como de un estacionamiento donde dejar sus vehículos con seguridad, de toda una serie de servicios que se dan de la calle de Altamirano hacia arriba con un enfoque diferente. La persona que viene a comerciar a Jalapa en ese esquema no baja de la calle de Altamirano a la calle de Enríquez, difícilmente baja. Ellos hacen su vida comercial ahí, generan una serie de actividades económicas importantes y al caer la tarde retornan a las terminales de autobuses que tenemos cerca y retornan a sus puntos, a sus comunidades o en sus propios vehículos. ¿Por qué no a partir de ahí, que es la historia del mercado en Jalapa, la Plaza del Rey, que es justamente donde tenemos el mercado grande, que se remonta al siglo XVIII, que ahí se vendieron especies y que se vendieron sedas, se vendieron encajes, pero también se vendieron personas, hombres, mujeres, niños que venían de África? Ese lugar es el corazón del comercio de Jalapa y a partir de ahí se deben diseñar políticas públicas de incentivar el comercio desde la visión, creo yo, la visión de la contribución fiscal, ¿no? Porque si bien es cierto, la Casa del Rey hoy es el SAT y sigue operando bajo las mismas mecánicas en poco leales al esfuerzo del comerciante, debieran de generarse políticas públicas para impulsar el crecimiento y dar facilidades. Es el corazón económico de la ciudad esa parte. Y la parte del centro histórico creo que también merece, primero que nada, definir qué es nuestro centro de monumentos históricos. Jalapa no tiene centro histórico, tiene un centro por decreto de monumentos históricos. Porque hubo una época, los años 30, sobre todo los 40, en que arquitectos que vinieron a generar una modernización de la ciudad como capital del estado, destruyeron la uniformidad de nuestros inmuebles. Acabaron con la gran mayoría y entonces tenemos bloques insertados en una cuadra, la calle principal, la calle real, ¿no? ¿Qué nos queda del patrimonio histórico original? Claro. 2 o 3 edificios, si acaso, lo demás lo acabaron en ese momento. Entonces el INAH cuando decreta una zona de monumentos y eso es lo que tenemos que definir ahora. Como autoridad debe definir qué es quiénes constituyen ese centro, quiénes son los elementos que lo forman y a partir de ahí generar una dinámica en la que podamos, para empezar, conocerlos, saber cuáles son y saber en qué medida esos elementos nos van a retribuir un atractivo turístico, un atractivo comercial, la instalación de una casa que dé servicios de determinado giro en función de las características del inmueble y de la riqueza de nuestros equipamientos, nuestros parques, nuestras antiguas plazuelas, ¿no? Si eso lo ignoramos y lo seguimos ignorando, pues vamos a seguir poniéndoles encima cuanta cosa se nos pegue la gana porque no tenemos conciencia. Seguimos en las ocurrencias. De dónde está, qué forma el centro de monumentos históricos de la ciudad. Así es. Mi querido Jesús, ¿qué crees que sí se pueda? Mira, hay muchas cosas que venían siendo opción antes de la pandemia. Yo estoy seguro de que así como en algún momento la humanidad se dividió en AC y DC, hoy volvemos a dividir la humanidad en AC y DC, o sea, antes del COVID y después del COVID. Porque si bien es cierto, pues bueno, la pandemia nos obligó al trabajo en casa y abandonar en pausa muchos negocios. Pero de pronto, negocios que después de 10 meses de estar pagando la renta y no ocuparlo, y que descubres que sí puedes resolver las cosas desde tu casa, entonces no vas a regresar. Hay un gran cambio ahí. Entonces se empieza el comercio, que había mucha resistencia principalmente de las personas adultas al comercio electrónico, pero de pronto no hay otra opción más que el comercio electrónico. Y entonces ahora ya le tomaste
ya le tomaste el sabor a esto, y entonces dices, oye, pues mira, qué padre, ¿no? Que lo puedo resolver ahora, sea medicina, sea alimentos, sea lo que sea, lo puedo resolver, y en una cuestión de minutos ya está aquí el servicio, y oye, está encantado de la vida, donde ya puedes hacer los pagos por transferencias electrónicas, ya no tienes que salir. Claro. Hay muchos cambios, y si lo vemos nosotros a nivel de escuelas, donde ahora que se fueron forzados los niños a estudiar en línea, y entonces ahora, bueno, yo tengo dentro de mi familia chamacos que ahora que les dicen, oye, ya van a regresar a clases, y dicen, no, yo ya me sigo así. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Esto trae un gran cambio. Entonces me parece que si traíamos nosotros la película ya casi construida, este es un momento de volver a construir una... ¿Y eso lo ves como un punto positivo? ¿Fue duro o ha sido duro el proceso? Pero ¿cómo lo ves? Bueno, necesario. O sea, necesario porque nuestro país si el iba destino rezagado. Nos obligó. Nuestro país iba rezagado. Tecnológicamente íbamos muy rezagados. Y digo, pues lo vemos ahora donde el gobierno dice la educación en línea, ¿no? Y lo lanzan como si estuviera resuelto, cuando estamos viendo claramente de la gran cantidad de familias que no tienen posibilidades de resolver el tema educativo a través de sus celulares, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya se queda uno pensando que bien sería un programa como el que instrumentó el gobierno anterior, cuando el cambio tecnológico, cuando se cambió de lo de análogo a lo digital, que incluso el gobierno regaló pantallas. Y dices, bueno, ¿y por qué no ahorita en este momento haber hecho una cosa semejante? Bueno, pero hay muchas cosas que están por hacerse, hay muchas cosas que no las están haciendo, no están respondiendo a la velocidad de la necesidad. Sin embargo, yo creo que ahora tenemos que entender que nuestro país, el mundo entero cambió, pero nuestro país ya cambió, nuestro estado, nuestros municipios cambiaron. Y este es el tiempo en el que las cosas como funcionaron antes ya no van a volver a funcionar, así es que esta nueva normalidad nos compromete a hacer nuevas cosas. Sin duda. Pepe, ya casi en la recta final, platícanos como asociación en 2 o 3 puntos concretos. Muy bien. ¿Qué es hacia dónde visualizan ustedes como una asociación civil este tema? Bien, abarcando lo que es la cultura, el arte y el comercio, nosotros hemos estado ya conversando con algunas personas aspirantes a alguna cuestión de autoridad aquí en Jalapa. Y nuestra propuesta es la siguiente: necesitamos reactivar Jalapa culturalmente. Ya lo mencionaba aquí el maestro Espino. Jalapa es un dechado de cultura a nivel no solamente local o regional o nacional, es internacional. Entonces necesitamos dar a conocer Jalapa como lo es en la cultura. Claro. Sí, ahora, tenemos que organizarnos, como sociedad tenemos que organizarnos. Hay muchas personas muy valiosas en el ámbito cultural, pero que están aisladas. Y necesitamos nosotros como empresarios y como ciudadanía, como sociedad, aglutinarlos para poder darlos a conocer y tener esa vinculación con la autoridad correspondiente. Porque es necesario que tengamos la vinculación con la autoridad, porque son los encargados, y permíteme decirlo así, de poner el escenario. Nosotros ponemos a los artistas, pero ellos ponen el escenario, y lo estoy hablando figuradamente, los artistas, sí. Porque no necesariamente son artistas, claro. Pero el escenario sí no es figurado, el escenario es algo concreto. No puedes llegar a una ciudad como Jalapa y ver llena de baches las calles que te traen al centro. Claro. No puedes llegar a la ciudad que es Jalapa y ver el centro histórico plagado de gente vendiendo en las banquetas. Claro. No puedes llegar a Jalapa y ver que le falta alumbrado en las noches y que solamente con velitas se alumbran algunos negocios. Digo, es figurativo lo de las velitas, pero claro, los foquitos que tienen no da para más. Claro. Entonces la autoridad sí requiere de poner la infraestructura para que Jalapa pueda resurgir culturalmente. En el aspecto comercial, necesitamos reactivar no solamente el centro histórico. Algunas personas se van a las plazas comerciales porque dicen, tengo mayor facilidad de estacionamiento. El centro histórico tiene 1,500 espacios de estacionamiento solamente en el centro. Hablamos de cerca de 40, 50 estacionamientos con buena capacidad. Pero aparte de eso, necesitamos reactivarla en el aspecto de tener suficientes empresas
que abastezcan lo que dice ya el maestro, lo que viene siendo el mercado de consumo, el comercio de consumo para la casa, pero también no podemos negar que las personas que vienen al centro, al mero centro, al corazón del centro, al Zócalo, ¿no? Vienen a hacer trámites y ellos van a generar también una riqueza. Por eso hay tantas taquerías y restaurantes y hoteles y cosas por el estilo. Pero tenemos que tomar en cuenta que Jalapa ya no solamente es comercialmente en el centro y en las plazas comerciales. Tenemos un centro comercial en Atenas Veracruzana, que es tremendo el comercio de Atenas Veracruzana en la colonia Revolución. Tenemos en la Ébano, en la colonia Veracruz, ¿sí? Tenemos también aquí en la avenida Araucarias. Entonces tenemos varios puntos donde el comercio ha crecido mucho. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Reactivarlo, fortaleciendo la compra a los comercios pequeños. Esa es otra. Otra más. Tenemos cultura y tenemos arte. Tú y yo somos testigos de los eventos artísticos y culturales que se han hecho en Jalapa y con mucho éxito. Necesitamos dar a conocer a Jalapa así también. Sin duda. Porque tenemos una zona metropolitana donde tenemos cosas de arte increíbles. Desde la gastronomía, que es un arte. Por supuesto. Hasta todo lo que es la historia, las leyendas y todos los vestuarios autóctonos y todo lo demás. Entonces, hay muchas cosas, entre ellas las que te comento, que ya las estamos platicando y que aquí el maestro no me va a dejar mentir. Vamos a tener más pláticas con estas personas que te he dicho sin mencionar nombres, porque sí nos interesa que las próximas administraciones sepan aprovechar el tiempo y sepan dar a Jalapa lo que en realidad necesita. Hay que marcar un rumbo. Hay que marcarlo. Sin duda alguna. Sergio, para cerrar, estamos a punto de terminar, pero bueno, platícanos para cerrar, que sí se puede. Bueno, yo estoy convencido que esta transformación o esta necesidad que dice el compañero de adaptarse a la nueva normalidad es posible. Pero Jalapa, con lo que está diciendo Pepe, con lo que dice el maestro, no puede salirse, por lo menos en el centro histórico, no puede salirse de esa tradición, porque finalmente tú quieres modernizar Jalapa, pero hay mucha gente que no viene a Jalapa, o sea, la gente que viene de lejos, la gente que viene del centro, que viene de aquí de los alrededores, ya conoce Jalapa. Pero la gente que viene de fuera, lejos de Jalapa, viene a ver la tradición de Jalapa. Entonces, si bien es cierto que nosotros necesitamos transformarnos en algunas cosas, sobre todo en los servicios, cómo hacerle llegar el producto a la gente, no podemos perder de vista que debemos de mantener la tradición. Nosotros con nuestra panadería que tenemos aquí en el centro, de no haber mantenido la tradición, la hubiéramos cerrado. Así es. ¿Por qué? Porque no llegaba gente. Sin embargo, la gente de la zona, nosotros tenemos un mercado cautivo de 70 años, 80 años, los que tienen 80 años, los hijos, los nietos, siguen comprando ahí. Pero ¿por qué no siguen comprando? Ellos mismos nos lo dicen. Seguimos comprando aquí porque sigue teniendo la tradición de que es pan natural. Y además es parte de la sociedad, de la colonia, del vecino, en fin, y eso es. Entonces llegan y platican. Incluso hay gente que dice, yo porque tengo 70 años comprando aquí, puedo darme el lujo de ir a agarrar el pan que está adentro, porque ya lo sacaste. Entonces van y lo agarran. Entonces, si bien es cierto que necesitamos modernizarnos y necesitamos entrar en esta nueva normalidad, culturalmente necesitamos mantener la tradición, válgase la redundancia, de la cultura. Por supuesto, hay que mezclar todas estas cosas que se dicen para poderlo lograr. Tenemos un minuto más, Vicente, te escuchamos para poder cerrar. Destinos ya trazados, el comercio, la cultura y la educación. Han sido sin duda destinos. Coincido en todo completamente. Momento histórico los encontramos. Lo que tenemos es que fortalecer la relación ciudadana para generar nuevas inercias que les digan a nuestros gobernantes qué queremos que se haga. Así es. Eso es lo que necesitamos y someterlos a esa acción ciudadana que es quien legitima su función. Sin duda. ¿Qué ciudad queremos para que ellos den las condiciones? Así es. Heidi, pues para cerrar el programa. Muchas gracias. Te escuchamos. Pues nada más decir apoyo al comercio local. Claro. De aquí vive nuestra ciudad y así se va a mantener.
apoyémonos, consumamos unos entre otros. Por supuesto. Y así el comercio local se va a seguir fortaleciendo. De otra manera, como decían, las transnacionales, las grandes plazas, allá van a estar abarrotadas y el comercio local va a ir en decadencia. Entonces, pues bueno, el apoyo al comercio local. Así es, pues Gracias. Muchísimas gracias, perdón por la premura del tiempo, pero le agradecemos a usted, televidente, muchísimo, y trazar el rumbo. Creo que ese es el tema con el que a mí me gustaría cerrar, trazar el rumbo de lo que vamos a hacer. Vemos a muchos empresarios que amamos Jalapa, muchos actores públicos que amamos Jalapa y que debemos de trabajar en conjunto. Les agradezco mucho al Café Colón por su patrocinio, al Café Don Justo, muchas gracias, a todos nuestros patrocinadores que a lo largo de los diferentes capítulos van a estar con nosotros. Esto es Al Calor Empresarial, un espacio de Al Calor Político. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. El Calor Empresarial por hoy llegó a su fin. En esta Jalapa de hoy, de siempre, de las ferias, de los comerciantes que hasta aquí llegan para mercar sus productos. Nos vemos la próxima semana. Al Calor Empresarial y Mauricio Cuevas Galloso les da las gracias. Un espacio de El Calor Político y Teleclick. No dejes que el dengue viva en tu casa. Súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar. Evita saludos de mano y beso. Evita salir de casa si tienes síntomas como fiebre Todos y contra el tos. dengue. Para mayor información consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. Veracruz, Gobierno del Estado. 0123 456. Veracruz, Gobierno del Estado.